Pasa a vosotros, hermanos, vamos a hacer una lectura en esta tarde, hermanos, de la palabra de Dios. El libro de Marcos, capítulo 3, verso 35, en los evangelios del Nuevo Testamento, hermanos. Marcos, capítulo 3, verso 35, hermanos. Dice así: porque cualquiera que hiciere la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Tomen su asiento, hermanos. Aquí vemos, hermanos, cómo el Señor hace un llamado, hermanos, a todo oído, porque Él así decía: los que tienen oídos para oír, oigan. A que todo aquel que haga la voluntad de Dios, Él sería su hermano y su hermana y su madre, hermanos. Aquí el problema también está, hermanos, en que para que podamos hacer la voluntad de Dios, pues tenemos que conocerla. Las gentes, a grosso modo, hoy tienen un conocimiento acerca de Dios gracias a las Escrituras, gracias al libro del Génesis, que narra la creación, donde vemos que Dios creó todas las cosas y que puso a nuestros primeros padres en el paraíso o en el Edén. En aquel paraíso o en aquel Edén, dice que los puso, y después de aquella caída que hubo en el paraíso, pues hubo sus consecuencias que sabemos ya, y fueron echados del Edén, y tuvieron su familia y comenzaron a ver las repercusiones de aquella desobediencia, que fue comer con el sudor de su frente, que la mujer tendría sus partos con mucho dolor, que la tierra produciría espinos y cardos. La serpiente dice que sobre su pecho andaría y polvo comería. Entonces, hermanos, también se dijo que el hombre había sido tomado del polvo y al polvo tornaría. Eso es lo que dice la palabra de Dios, y lo hemos visto en la realidad. Nadie puede negar que no hay hombre que viva y no muera. Gracias a las Escrituras tenemos ese conocimiento. Hasta el más incrédulo tendría que aceptar esto que la Escritura dice, porque así fue como el hombre cayó en el pecado. Y después vemos la historia de los hijos de Adán y Eva. Caín mató a Abel, después vino otro en lugar de Abel, y se fueron formando las generaciones, y sabemos qué cosas a Dios no le gustan. Vemos, por ejemplo, un diluvio que se llevó a cabo, hermanos, en el año 600 de la vida de Noé, y que para esto Noé tomó de los animales que existían o que existen en todo el mundo, tomó macho y hembra de los animales inmundos, y de los animales limpios, 7 machos y 7 hembras. Yo sí me pregunto, a muchos que preguntan, ¿de dónde tomó mujer Caín? Porque Caín huyó y se fue lejos, y después tomó mujer, hizo su vida, y la gente dice: ¿de dónde tomó mujer Caín? Ya la Biblia explica que la edad de Adán fueron 930 años, tuvo hijos e hijas, tuvo que haber sido alguien de la descendencia misma. Pero la pregunta es: ¿de dónde tomó conocimiento Noé de que tenía que tomar de los animales inmundos solo un macho y una hembra, y de los animales que no son inmundos, 7 machos y 7 hembras? Hablando de hacer la voluntad de Dios, porque Dios le ordenó que hiciera un arca de madera para que se
resguardara de aquel diluvio que vendría. Y aunque aún no llovía en el mundo, él creyó y con fe hizo aquella arca donde se salvó con su familia. Pero ahí queda, hermanos, este hombre de Dios que fue llamado pregonero de justicia, les predicó 120 años a aquella generación. La Biblia relata que no era Noé el que predicaba, sino era Cristo en lugar de Noé. Hay mucha profundidad en cada palabra que leemos. Fíjense, estamos leyendo aquí donde Jesús dice, porque cualquiera que hiciere la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Pero, ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Esa es la pregunta que antes de querer intentar obrar de acuerdo a nuestro Dios, tendríamos que conocer. Hoy hay muchas denominaciones, muchas creencias por todo el mundo y todos pretenden estar haciendo la voluntad de Dios. Únicamente que mucha gente se pregunta ¿por qué la gente guarda el sábado? Nosotros nos preguntamos por qué aquellos guardan el domingo. La gente se pregunta por qué no comen carne de puerco. Nosotros decimos por qué se lo comen. ¿Por qué la gente cree en 3 dioses? Decimos nosotros. La gente le preguntará al pueblo de Israel por qué creen en un solo Dios. Bueno, la Biblia dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Porque hay un Dios, dice Pablo, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Entonces, hermanos, nosotros sabemos que solo hay un Dios, pero de repente el mundo se dispara con que hay 3 dioses distintos y uno verdadero, hermanos. Y a mí eso, y a muchos, seguramente les ha de causar alguna interrogancia. Entonces, hermanos, el problema está en ese, de que muchos pretenden estar haciendo la voluntad de Dios. Una vez llegué a un hogar a predicar y me dijeron, sí, dígame. Era en un templo, hermanos, donde yo fui a hablar. Nada más que el templo quedaba del otro lado de la calle y yo hablé por este lado de aquí atrás, que también era una calle, pero era el mismo templo. Y salió una señora muy amable y me dijo, dígame en qué le puedo servir. Le dije, andamos predicando la palabra de Dios. Y me dijo, ¿sabe qué? Nosotros ya aceptamos a Cristo. Y le dije, oiga, qué bueno, pues yo vengo hablando de Cristo. No, me dice, pero... Le digo, dígame cuántos Cristos hay. Me dice, pues uno solo. Le digo, pues, escúcheme, vengo a traerle la palabra de Cristo. Dice usted que solo hay un Cristo, pues vamos a platicar. Y me dijo, no solo hay un Cristo, me dijo, hay muchos Cristos. Ya ve, le digo, entonces vamos a saber de qué Cristo estamos hablando, ¿el de la Biblia o el de las gentes? Es ahí, hermanos, donde nosotros no tenemos mucha información del Padre, más la que Cristo nos ha revelado. Por eso Jesús dice, y nadie sabe quién sea el Padre, sino el Hijo. Ni quién sea el Hijo, sino el Padre, y a quien éste lo quisiera revelar. Nadie viene al Padre, dice Jesús, si no es por mí. Y nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Y vean, hermanos, es un asunto de 2, no de 3. Pero aparte de eso, ¿cómo podemos hablar tanto del Padre, hermanos, si no hemos tenido al verdadero Cristo cerca de nosotros, en nuestras vidas? Jesús anunció ya en Mateo 24 que vendrían falsos cristos y falsos profetas. También dijo que si otro viniere en su nombre, a él lo recibiríais. Mas yo que vengo en nombre de mi Padre, no me recibís. Entonces, hermanos, hay una preocupación muy grande en lo personal, y también yo creo que hay personas que están dirigiendo sus vidas hacia un solo Dios. Había un hombre en la Biblia que se llamaba Apolos, un hombre que la misma Biblia dice, porque la Biblia lo dice,
que era un hombre poderoso en las escrituras. Y con esa palabra, hermanos, era suficiente para no hacer cuestionamientos. Sin embargo, allí donde él llegó a predicar, un matrimonio de ancianos, dice que después de escucharlo lo llamaron y le mostraron más particularmente el reino de Dios. Y él no se opuso, hermanos. Un hombre entendido, hermanos, avanza muy pronto a conocer las cosas de Dios. Como dicen por ahí, al buen entendedor, pocas palabras. Pero cuando usted quiere advertirle a alguien que se cree saberlo todo de lo que está ocurriendo en el ambiente espiritual, cristiano, y no se da cuenta, solamente lo va a rechazar. Por eso el apóstol Juan dijo: en esto conoceréis el Espíritu de Dios y el Espíritu de error. Si alguno nos oye, este tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguno no nos oye, el tal tiene el espíritu de error. Y de verdad, hermanos, es tan fácil. Yo, por ejemplo, si me topo con alguien que dice saber, yo tengo que escucharlo, hermanos. Tengo que estar ahí atento, de por lo menos para corregirlo, pero si no, pues también para enseñarle. Pero si los dos somos ciegos, Jesús dijo: si un ciego guiare a otro ciego, ambos caerán al hoyo. Volviendo a lo mismo, hermanos, ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios si nosotros no escuchamos, hermanos? Yo hace muchos años yo pensaba, bueno, ¿qué está esperando la gente? Que venga un ángel del cielo con alas y le diga: vengo a traerte el evangelio. Es imposible, decía yo, si ya tenemos la palabra de Dios aquí y la explicación, y la tenemos al español, hermanos. Si no conocemos el español, hermanos, si no lo entendemos, ¿cómo vamos a entender la maya? ¿Cómo vamos a entender el inglés, el francés, el portugués, el ruso? Hay gentes hoy en los hogares llevando el mensaje en maya a la gente por estos lugares. Creen que con esa facilidad que tienen de hablar ese idioma van a llegar a muchos corazones. Pero ¿cómo puede alguien que no conoce la voluntad de Dios acercarse a alguien que está equivocado, hermanos? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir, hermanos? Yo les digo, si ustedes no entienden el español y lo que leen al español lo malinterpretan, ¿qué le quieren ir a dar a esa pobre gente que solo habla maya? Les van a dar una interpretación de acuerdo a lo que ustedes creen, y la verdad, ¿dónde queda? Total que el mundo está entre jalones y estirones, hermanos. Cada quien quiere establecer su voluntad y allí hay problemas. Por ejemplo, nuestros hermanos israelitas, el pueblo de Israel, el real, no los mesiánicos de Chimalhuacán, de allá del Estado de México, no, judíos reales, hermanos, que tienen sus sinagogas en Polanco, que son judíos, hermanos, que traen la Torá, son originales, hijos de Abraham, aunque la gente lo dude. Si ellos, cuando dicen que Jesús no ha venido al mundo, que el que vino no es el verdadero Jesús, ya nos ponen la sangre a hervir, porque decimos: oye, pero es que aquí no. Dicen: no, ustedes están equivocados. Y más, si le dice que usted guarda el domingo, menos, ahí va a haber un gran choque, hermanos. ¿Sí usted a convertir a un judío a que crean que Jesús sí ya vino hace 2000 años? Y le dice usted que el día del reposo es el domingo, hermanos. Por eso no pueden evangelizar a ningún judío, hermanos. Y si usted le dice que hay 3 dioses, menos. Y si le dice usted que come puerco, jamás, ni por su mente pase que usted lo va a hacer cambiar, hermanos. Pueden estar equivocados de que al negar que Jesús vino, pero allí no se toma como falta, hermanos, para ellos, porque Dios, acuérdense que dice en la Biblia que Dios los cegó.
les puso un velo para que no vieran que el Antiguo Testamento ya se cumplió. Pero cuando se convirtieren al Señor, cuando venga el Señor y se convirtieren, el velo se les quitará. Esa es la ganancia de ellos. En cambio, los que creen que Cristo ya vino, pero llevan un mensaje deteriorado, contrario, a mí me preocupan mucho, hermanos, todas esas cantidades de gentes de todo el mundo, hermanos, Estados Unidos, en Argentina, en Centroamérica, que le cantan al Señor tan hermoso, hermanos. Pero la Biblia se tiene que confirmar con, por ejemplo, el famoso contexto. Bueno, cuando la Biblia dice que leer el contexto de lo que estamos leyendo, algunas veces es necesario porque sabemos de qué se está tratando. Por ejemplo, aquí en lo que estamos leyendo, vemos unos comentarios que Cristo está haciendo. Fue el caso de que se perdió Jesús cuando era niño, aquí en el capítulo 3 de Marcos. Y cuando su madre y su padre, postizos, vamos a decir así, bueno, José era el padre postizo, María sí era su madre, pero simbólica, porque Jesús era antes de Adán, antes de Abraham, antes de todo, nada más que pues vino a nacer de una mujer para cumplir la voluntad de Dios. Entonces, pero vemos ahí cuál fue el motivo, que ellos llegaron allá a aquel lugar donde vivían y entre la multitud se dieron cuenta que Jesús no venía y se tuvieron que regresar. Efectivamente, Jesús no iba con ellos. Jesús se quedó en el templo a platicar, a predicar, a enseñar a los sacerdotes y levitas en la casa de Jehová. Por eso dice, ese es el contexto, que entonces, ¿de dónde dice la Biblia que cualquiera que hiciera la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre? Entonces regresamos hacia atrás y vemos en el verso 31, vienen después sus hermanos y su madre y estando fuera, enviaron a él, llamándole, dice el verso 31. Y la gente estaba sentada alrededor de él y le dijeron, aquí tu madre y tus hermanos te buscan. De ahí viene la razón por la cual Jesús explica que su madre, su hermana y sus hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Y él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Le está haciendo una pregunta. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Aquí ya se descarta totalmente, ¿verdad? Sabemos que eran sus hermanos, hijos de María y de José. Y sabemos que Jesús fue el primogénito, como dice Lucas, bienaventurado todo varón que abriere matriz. Por eso Jesús es bienaventurado y santo. Pero después dice la Escritura que María, dicen que José no cohabitó con ella, aunque ya era su esposa, sino hasta que nació Jesús. Eso lo dice el libro de Mateo capítulo 1, y no conoció a su mujer, José dice, hasta que nació Jesús. Y lógicamente el matrimonio continuó su vida normal, tuvo hermanos, tuvo 4 hermanos, dice la Biblia, y mínimo 3 hermanas, porque la Biblia no dice aquí están ambas hermanas, sino que aquí están sus hermanas. Entonces, si hubiera sido una, hubiera dicho aquí está su hermana. Si hubiera sido 2, hubiera decidido no están aquí ambas hermanas, pero fueron más de 2. Entonces, a eso se le llama el contexto. Pero también se puede, de un solo texto, hacer una explicación para la gente que entiende, sin ningún problema, porque también está escrito. Aquí en el libro de Isaías, capítulo 28, parece, ¿no? En el verso 13, la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y un poquito allá,
que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos. Entonces, no es que no se pueda avanzar de texto en texto. Además que hay gente que cuando estoy dialogando con ellos no lo pueden creer y entonces dicen, vamos a leer el contexto. Inclusive, si usted está en el capítulo 30, ellos se van hasta el versículo 1 para comenzar a leer todo el capítulo. No sabemos si para que usted se pierda en el comentario, en el objetivo de lo que usted quiere hablar, porque en realidad todo el capítulo 3 de Lucas no habla solo de la voluntad de Dios. Viene hablando de muchas cosas que ocurrieron. Dice que entró Jesús a la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca. Ese es otro tema, al cual curó. Y le acechaban si en sábado le sanaría para acusarle. Entonces, si yo para darles la explicación de la voluntad de Dios les leo todo el capítulo 3, después de una hora yo ya habré hablado muchas cosas menos de la voluntad de Dios. Entonces, por eso, como leíamos en Isaías 28:13, la palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, línea sobre línea, renglón tras renglón, un poquito aquí y un poquito allá. Así es. Entonces vamos a ir viendo diferentes textos que nos van a servir para poder avanzar sobre el tema. Eso se llama la temática. En la experiencia que tengo llevando el evangelio, hermanos, he tenido ese problema con mucha gente que le estoy dando un texto y me dice, óigame, pero usted no me leyó el contexto. O sea, no, estamos hablando de un tema y me llevan a todo el capítulo y se lo voy a leer, me dicen. Y comienzan a leer, luego no saben ni leer. Y están, lee el capítulo 2, verso 2, verso 3, verso 4, verso 10, verso 15. Ya cuando ya está uno cansado y con sueño, solo lo hicieron para distraer, para evadir, para que no se les diga el tema que se les está diciendo. Ese es un plan, yo diría, no sé si llamarle un plan inocente o a propósito, para distorsionar el mensaje que se lleva. Entonces, hermanos, vuelvo a lo mismo, la voluntad de Dios. Dice así, hermanos, también aquí en el capítulo 7, 17 de Juan. Vean, eso se llama temática, donde voy a hablar solo de una cosa. A lo mejor me salgo un poquito para explicar algo, pero normalmente seguimos con el tema. 7:17 de Juan, dice Jesucristo, el que quisiere hacer su voluntad, fíjense la voluntad de Dios, conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Fíjense cuánta responsabilidad, cuánto cuidado hay que tener para poder decir, bueno, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que yo mate un marrano este domingo y invite a toda la iglesia para que convivamos. Eso, ¿de dónde saqué yo que esa es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios habría que analizarla en la palabra de Dios. Ni tampoco voy a decir, hermanos, tuve un sueño anoche, un sueño que me desperté porque vi a los hermanos ahí quemándose en el infierno. Eso tampoco es palabra de Dios, eso se llama paja en la palabra de Dios. La Biblia dice, el profeta, con quien fuere mi palabra, cuente mi palabra. Con el que fuere sueño, cuente sus sueños. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Entonces, aquí Jesús dice, el que quisiere hacer, estamos hablando de obediencia. El que quisiera hacer su voluntad, conocerá, como diciendo, primeramente tiene que conocer la doctrina para que sepa si viene de Dios o si Jesús está hablando de sí mismo. No tiene que haber controversia en toda la Biblia. Toda la Biblia, como el autor es el Espíritu de Dios, entonces tiene que haber una concordancia en hechos, en palabras, para que podamos entender. Por ejemplo, yo, inicio con un deseo de conocer a Dios y me topo con 7 iglesias que se llaman de Cristo, que se llaman de Dios, pero no se llevan,
no hay armonía, no hay fraternidad, no hay amor. Pues yo voy a escoger ahorita, qué bueno que hay 7 porque voy a escoger cuál me gusta. Hay variedad, no es así, hermanos. Aún así yo viendo que hay 7 iglesias frente a mí, 7 representantes religiosos, es decir, católicos, testigos, bautistas, adventistas, mormones, presbiterianos, pentecosteses. Yo tendría que ver. 6:16 de Jeremías dice, porque así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. La gente no está de acuerdo con Dios, hermanos. Entonces, desenmascarar fácilmente a quien quiere representar la obra de Dios en el mundo es fácil. Se irritan, se molestan. ¿Y saben qué es lo peor? Que si tuvieran los argumentos bíblicos que nosotros requerimos, pues nos tapan la boca, hermanos. Pero es gente que ni siquiera conoce la Escritura, pero ya están al frente de una congregación, ya los están engañando, ya les están sacando el dinero, ya les están bajando el sol, la luna y las estrellas, y les están echando mentiras, hermanos, que no están en la Escritura. Imagínense a una iglesia, luz del mundo, en el reino de Cristo. Una iglesia, bueno, no vamos a decir luz del mundo, vamos a decir unos bautistas, una iglesia bautista en el reino de Cristo. O vamos a decir una iglesia adventista en el reino de Cristo. Vamos a imaginar, o a los testigos de Jehová en el reino de Cristo, o a los mormones en el reino de Cristo, o a la iglesia católica en el reino de Cristo. ¿Qué concordia va a haber entre esas denominaciones con Cristo? Yo he conocido la palabra de Dios, los profetas, los patriarcas, Moisés, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomón, todos esos grandes hombres de la Biblia. En ninguna parte de allí vemos que ellos tenían prácticas cristianas como ahora las tiene la gente, sin la autorización bíblica, hermanos. Hay gente que vive a su modo, a lo que le place. No oyen la palabra de Dios, sino que son falsos predicadores y engañadores en el mundo. Entonces para que yo diga, yo quiero hacer la voluntad de Dios, ¿a quién tengo que ver? ¿A la Biblia o a los pastores o a los ministros? No, pues yo tengo que ver un ministro que me caiga bien, que me hable bonito, que me trate bien, que yo vea que hay amor, que yo vea una iglesia unida, yo vea los cantos, el aire acondicionado, los instrumentos musicales, la comida, los tours, o sea, eso no es la voluntad de Dios, ¿no? Para buscar la voluntad de Dios, ¿qué dice Jesús en Juan 5:39? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Por ejemplo, yo les preguntaba ahorita, imagínense a cualquiera de esas iglesias en el reino de Cristo. La Biblia dice que en el reino de Cristo todos tienen que presentarse en el día sábado ante la presencia de Dios. Y hoy, ¿qué día se reúnen las iglesias a hacer sus cultos a Dios? ¿El sábado? No. Todas coinciden con el domingo. Dice Ezequiel 46:1 que el templo estará cerrado los 6 días de la semana y solo se abrirá el día sábado. Imagínense a todas las iglesias esperando allí el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes afuera. Millones de millones esperando que les abran el templo, y no se abre hasta que amanece el sábado y ya les dan chance que entren a alabar a Dios. Hermanos, piensen en eso.
Dice Isaías 66:23, y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí. Entonces yo digo, si voy a hacer la voluntad de Dios. Y luego leo lo que dice Juan 13:15. Juan 13:15 dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Vean, está hablando Cristo del ejemplo. Él ni siquiera dijo, sigan a mis discípulos. No, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Bueno, ¿cuál es el ejemplo? Dice, para eso nos dejó ejemplo, para que sigamos sus pisadas, dice el apóstol Pedro. Entonces, yo voy a Lucas 4:16, dice, y vino a Nazaret, ciudad de Galilea, y entró en la sinagoga conforme a su costumbre en el día del sábado, y se levantó a leer. Oye, ya me estoy dando una idea más o menos de cuál es la voluntad de Dios. Que haga su voluntad, que siga su ejemplo, y que en el reino va a ser los sábados, no los domingos. Entonces, de esa manera y de ese modo, vamos a poder ir entendiendo cuál es la voluntad de Dios. Dice Romanos capítulo 1, versículo 10. Hermanos, dice el apóstol Pablo y Jesús, hay muchas cosas aún que quisiera decirles, pero aún no las pueden llevar. 1:10 de Romanos. Dice así, rogando si al fin algún tiempo haya de tener por voluntad de Dios próspero viaje para ir a vosotros. Hasta para eso, Pablo pone en las manos de Dios ese viaje, porque dice, si es la voluntad de Dios, voy a ir a ustedes a visitarles. Hay gente que dice, no, pues, no sé, pero es tal hermano que predica muy bien, enseña muy bien, pues queremos que venga un día a visitarnos, pero no, ni se acuerda de nosotros, hermanos. Pues es que ya, yo creo que a estas alturas, mejor hay que pedirle a Dios, mejor hay que leer la Biblia, mejor hay que orar. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí dice Pablo, rogando si al fin algún tiempo haya de tener por la voluntad de Dios próspero viaje para ir a vosotros. Fíjense, hermanos. Jesús recorría todas las aldeas de Jerusalén, pero ¿qué creen? Un día pasó ahí por Nazaret, allá en un camino que todos recorrían, pero para ir a Nazaret había que desviarse para ir a Nazaret. Pues allá lo fueron a esperar, hermanos, sus parientes, sus amigos, para reclamarle, hermanos, para decirle que le dijeron, médico, cúrate a ti mismo. Fíjense, hermanos, médico, cúrate a ti mismo. ¿Por qué? Porque él andaba sanando por todos lados, pero no sanaba. No sanaba a los de su pueblo. Le dijeron, médico, cúrate a ti mismo. ¿Ustedes creen que la voluntad del Señor era ir a Nazaret a curar enfermos? Si él no era médico, él era el Hijo de Dios y venía a traer la palabra de Dios, no venía a curar enfermos. Sí curó enfermos, pero dice la Escritura, y no hizo allí muchas maravillas a causa de la incredulidad de ellos. ¿Se dan cuenta, hermanos? No hizo allí muchas maravillas a causa de la incredulidad. O sea, por la incredulidad que ellos tenían, pues él, hermanos, lo sanó. Pero no es que él no iba a sanar. Una vez le bajaron un enfermo ahí cuando predicaba en un hogar.
por el techo, bajaron a un paralítico, un hombre que había nacido muy malo, desde que nació estaba muy malo. Y dijeron, pues que lo sane, pues él es el que sana. Solo volteó a ver y le dijo, tus pecados te son perdonados. Uy, la gente se ofendió. No, dice, pues así cualquiera, le dijeron. Y aparte dijeron, ¿quién es este para que perdone los pecados? No solamente esperaban que lo sanara, sino también se ofendieron porque le perdonó los pecados. Y Jesús les dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O toma tu lecho y vete a tu casa. No, dijeron, pues tus pecados son perdonados, eso es más fácil. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar los pecados, le dijo, ya nada más para que creyera, porque estaban ahí nada más de oidores, estaban ahí nada más de incrédulos y pues buscando oportunidad para entregarlo a Roma. Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar los pecados. A ti digo, toma tu lecho. Todavía el que le perdonó los pecados, todavía lo sanó. Toma tu lecho y vete a tu casa. Aquel se levantó, cargó su cama y se fue. Entonces, hermanos, Jesús tuvo que aclararles a los de Nazaret y les dijo, miren, en el tiempo de Elías había muchas viudas. Pero Jesús no fue a visitar a todas las viudas, sino solamente a la viuda de Sarepta. En el tiempo de Eliseo había muchos leprosos, pero ninguno fue sano, sino Naamán, el leproso, nada más. Así que no crean que yo vengo a curar a todos los enfermos del mundo, no. Allá fue un caso, el de la viuda de Sarepta, y fue un caso de Naamán, pero no es mi obligación. El hombre necesita la salvación, hermanos, el perdón de los pecados, no curarse de las enfermedades y terminar en el lago de fuego. No, es mejor que sea perdonado, que conozca al Señor, así aunque muera, tendrá vida eterna. Como Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, hermanos, aquí vemos al apóstol Pablo poniendo en las manos de Dios, diríamos, un simple viaje, pero no era un simple viaje, simplemente que algunas veces Dios no le permitía a los apóstoles ir a ciertos lugares, se los prohibía. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice el apóstol Pablo, y no os conforméis a este siglo, dice, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo voy a volver a repetir, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, Dios te puede llamar en un momento en que vas a conocer cosas muy hermosas de Dios, en una primera instancia, pero no te conformes con eso, continúa buscando al Señor, pero no para que cambie tu vida miserable y mediocre, etcétera, no, para que aquello que tú necesitas saber de Dios lo obtengas por medio de esa búsqueda. Como dice 55:6 de Isaías, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero dice, deje el impío su camino. Ese es el primer momento, el primer requisito. Y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Cuál es el hombre inicuo? Ayer un hombre en Estados Unidos, un joven, expresaba sus razones sobre que Israel no era culpable de lo que estaba aconteciendo allá en el Medio Oriente, sino que primero fue atacado vilmente. Bueno, él era su punto de vista, pero todo eso a la gente mala, hermanos, no le parece. La gente mala quiere que el mundo diga que Israel es genocida y debe ser destruido y
quitado para siempre de la faz de la tierra. Eso a los malos les caería como perlas, hermanos. Pero, ¿quiénes somos nosotros para hacer juicios sobre las gentes, hermanos? ¿Somos acaso los jueces de la Suprema Corte? ¿Somos los...? No, hermanos. Es hasta mucho lo que está haciendo el pueblo judío, enfrentando a tantas y tantas gentes, hermanos, que los aborrecen. Y que el mundo no meta un dedo en todos esos problemas. No intervenga, no ayude. Dicen por ahí mucho ayuda el que no estorba, pero ni ayudan, pero sí. En cambio, cuando bombardean a Israel, todo mundo calladito, hermanos. Cuando bombardean hospitales en Israel, todo mundo calladito. Pero cuando Israel bombardea a grupos que están en hospitales en Gaza, todo mundo, Israel acaba de matar niños, viejitos. Bueno, son cosas de ellos, hermanos. Vuelvo a lo mismo. Dios tiene todo en un orden. El ser humano debería reaccionar de que Dios tuvo este pueblo de una manera invisible, sepultado en todas las naciones a partir del año 70, cuando Roma lo dispersó por todo el mundo. ¿Acaso el mundo fue feliz sin ese pueblo? Pero viene el cumplimiento y Jesús dijo: cuando viereis la higuera reverdecer, sabed que el verano está cerca. Y llegó el cumplimiento y nació una nación de un solo golpe. 1948, vuelve y inicia y todo. Entonces, digo esto porque estamos hablando lo que dice Isaías 55:1. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrás de ser. Es que yo quiero que desaparezca Israel. Bueno, dice el Señor: dejad a mí las venganzas, yo os vengaré. Es un tema muy extenso, pero la gente que no tiene tiempo para estudiarlo, pues solamente va a sacar conclusiones a la deriva. Dice 2 Corintios 8:5, hermanos. Yo creo que, como dicen por ahí, al buen entendedor pocas palabras. Vamos a terminar con este texto, 2 Corintios 8:5. Hablábamos de la voluntad de Dios. Yo creo que nos llevaríamos toda una vida buscando la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, porque lo que leemos sobre la letra, que es muy claro, para la gente es algo difícil, hermanos, de entender. Dice el verso 5: y no como lo esperábamos. 2 Corintios 8:5. Mas aún a sí mismos se dieron primeramente al Señor y a nosotros, por la voluntad de Dios. Es decir, Dios es el que toma las decisiones, hermanos. Cuando la voluntad de Dios es esa, se lleva a cabo. Entonces, para todo tendríamos que conocer la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios que amanezcamos mañana, gracias a nuestro Dios. Si no es la voluntad de Dios, miren, por ejemplo, vuelvo a lo mismo, nadie sabe si va a vivir el día de mañana. Que sea la voluntad de Dios. Pero ya en cuanto a obediencia, pues también hay que conocer esa voluntad de Dios, hermanos. Dios los bendiga, hermanos, y paz a vosotros.